Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan. Ya estamos acá en esta red social para poderle llevar palabra del Señor. Una vez más ante ustedes para poderle llevar palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria en nombre del Señor. Le saluda su hermano en Cristo, Alberto Barrera, para poderle llevar esta bendición a su vida. Una bendición que no pocos la agarran, ¿verdad? Porque la gente de este tiempo anda buscando otras diversiones. Pero nosotros no podemos sobrepasarnos y tenemos que hablarle a su alma, porque su alma necesita. La carne se divierte en esta vida conforme el día lo da, pero el alma necesita de algo especial para su salvación. Y eso es lo que nosotros como siervos del Señor, como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que hacer. Hablarle a su alma. Ese es nuestro compromiso con Dios. Bendito sea Dios. Gracias al Señor, a todos los hermanos que yo los veo en las redes sociales que se esfuerzan en predicar la palabra del Señor. Adelante, hermano. Adelante, porque esa es la orden del Señor. Bendito Dios. Hasta aquí pues, Dios nos ha permitido, hermanos del nombre de Jesús y hermanos de otras congregaciones, ¿verdad?, predicar la palabra del Señor. Aunque quiero decirles desde ya que a los de otras congregaciones les suplico en el nombre del Señor Jesucristo que escudriñemos más la palabra, porque es necesario que nosotros prediquemos la verdad de Dios. La verdad es Jesús. La verdad es el Señor. No podemos predicar otra cosa. Pero a través de lo que se predica, se le está dando relevancia a lo que otros han inventado, dogmas que otros han inventado. Pero a través de la palabra del Señor no podemos predicar ninguna mentira. Está al pie de la letra lo que Dios ha querido establecer para el hombre, para la mujer, para los niños, para los jóvenes, para el anciano, para cualquiera, ya sea pastor, ya sea anciano, ya sea líder, ya sea miembro de la iglesia. Todos estamos bajo de una regla que es la palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos habla claro y no tiene ningún escondrijo, ninguna curva, sino que recta. Y por eso que le suplico a todos los hermanos trinitarios y que predican a profetas y, ¿verdad?, a otros líderes de ellos, que por favor escudriñen bien la palabra del Señor, porque solamente uno es el fundamento directamente que Dios ha dejado, solo uno, y ese fundamento es el fundamento del nombre del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Vamos a hablar de algo muy complicado en este tiempo. El tema, arrebatamiento o rapto. Vamos a hablar sobre este tema en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde ya, pues es necesario hacerlo. Y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 17. En el nombre del Señor Jesús le damos lectura. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo es el que está escribiendo acá juntamente con Timoteo y otro hermano
Son 3 hermanos que estaban escribiendo a esta iglesia, pero Silvano es el mismo Sila, Timoteo y Pablo escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Todo pues leen el libro de Hechos, capítulo 17, pueden encontrar qué era lo que era la ciudad de Tesalónica, donde nació esta iglesia, a lo cual la carta se llama Tesalonicense. Le escribió 2 cartas, primera y segunda. El Señor, a través de su palabra, nos ha mostrado una salvación muy grande, una salvación hermosa, ¿verdad? Que tenemos que tener nosotros pendiente, que pronto se va a dar cumplimiento a esa salvación. El Señor levantará su iglesia dentro de pronto y no quiere levantar a cualquiera, quiere levantar a su iglesia. Él solo dejó una iglesia y esa iglesia la componemos todos los miembros. La iglesia no son las 4 paredes. La iglesia no son paredes. La iglesia no es un título. La iglesia no es una imagen. La iglesia no es una cruz. La iglesia no es ningún tema. La iglesia somos nosotros. Nosotros como personas componemos la iglesia del Señor Jesús. Cada uno somos miembros de la iglesia del Señor Jesús. Entonces, sabiendo ya que nosotros somos la iglesia, cuando Pablo escribe a la iglesia, no escribe a la casa de oración, no. Las 4 paredes con rótulo y todo se le llama casa de oración. Pero cuando le refiere la carta a los tesalonicenses, dice a la iglesia que está en Tesalónica. Quiere decir a los miembros que forman la iglesia, a todos los que han creído en el glorioso nombre del Señor Jesús. Bien, ¿cuál es mi tema de esta hermosa tarde? ¿Arrebatamiento o rapto? Arrebatamiento y rapto no se encuentra en la palabra, no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero arrebatamiento tiene un derivado. Rapto no aparece dentro de la Escritura. En el griego, hekataón quiere decir rapto. Hekataón quiere decir rapto. Arrebatado quiere decir arpazo. En griego. Nosotros a veces nos metemos en unos temas bien difíciles y decimos, más que toda la gente, ¿verdad?, que se va a quedar, dice, ¿y dónde me muestra usted que hay un rapto dentro de la palabra del Señor? La palabra rapto no aparece. Pero la palabra rapto quiere decir acción de raptar, o sea, de un impulso de llevar, ya sea cualquier cosa espiritual o cualquier objeto. Si yo tengo algo y lo jalo, lo estoy raptando. Entonces, si nosotros analizamos también la palabra arrebatamiento, también es del griego arpazo, y quiere decir quitar, tomar o arrebatar. Así. Entonces, nosotros como iglesia del Señor vamos a ser agarrados, en mis palabras, vamos a ser agarrados de la tierra, arrebatados de la tierra. Porque no le pertenecemos nosotros a este mundo. Los que hemos creído en Cristo Jesús, le pertenecemos al Dios del cielo. El mismo Señor lo dijo, que nuestra ciudadanía no es terrena, sino celestial. Entonces, nosotros como creyentes no pertenecemos acá. Y en el momento en que el Señor
arrebate su iglesia o levante su iglesia, en esas palabras más que todo la podemos entender, levantar. Es la misma acción de quitar, de arrebatar. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros vamos a ser agarrados de aquí, arrebatados de aquí, para poder llegar a la ciudadanía que nos corresponde celestial. Entonces, si nosotros nos metemos en temas que yo no creo en el arrebatamiento, yo no creo en el rapto, porque no aparecen las palabras allí, vean, rapto no aparece, pero es la misma acción de quitar, la misma acción de arrebatar. ¿Entiendes? Porque el rapto está en un idioma griego, y por esa razón nosotros no estudiamos griego. Si yo hablara con un griego, él me entendiera cuando yo le digo un rapto, porque él entendiera que le estoy hablando de algo que se va a arrebatar. Entonces, cuando nosotros hablamos, bueno, ahí estamos bien. Desde ya le digo, rapto no aparece en la escritura, pero rapto quiere decir un arrebatamiento, o sea, algo que se arrebata de un lugar, ¿verdad? Que se quita de un lugar. Y como la iglesia no pertenece a este mundo, sino a lo celestial, el Señor nos va a quitar de acá, nos va a arrebatar de acá para llevarnos a donde pertenecemos. Ahora, el arrebatamiento, no le voy a contradecir a las personas de que no aparece la palabra arrebatamiento, porque en ningún texto aparece arrebatamiento, sino que es una acción de arrebatar. Entonces, el texto que hemos leído, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 17, dice: luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Aquí aparece la palabra arrebatados, que viene en conjunto de todos los que sean arrebatados, forma la palabra arrebatamiento. ¿Entienden? Entonces, nosotros hablamos de un arrebatamiento en globo. Todos los millones que se van a ir. Ahora, si solo yo me fuera, entonces yo ya no podría decir arrebatamiento, porque no me corresponde, porque solo soy uno. Tendría que decir arrebatado. Pero como somos muchos, según la Real Lengua Española, ¿verdad?, donde hay una diferencia de 2 a más 3 personas, ¿verdad?, entonces ya cambia la palabra. Ya está hablando en grupo, en globo. Entonces por eso se le llama arrebatamiento. Usted que es contrario a esto, léase Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 17. Allí está la palabra arrebatado. Y arrebatado es un derivado de arrebatamiento. Arrebatado es uno solo y arrebatamiento es en masa. Entonces el Señor se va a llevar la iglesia en masa. Entonces no puede decir la iglesia fue arrebatado. Cometemos un vicio de dicción. Entonces, en globo la iglesia es arrebatamiento. Se va. Habiendo nosotros analizado estas dos palabras, entramos a lo que es directamente el momento del arrebatamiento. El arrebatamiento va a ser uno solo. Perdónenme las otras entidades que predican la palabra del Señor, ya sean pastores, líderes, no importa, obispos, sacerdotes, todo lo que sea. Se los hablo a cada uno de ellos y con seguridad. No van a haber 2 levantamientos. Lo siento mucho. Lo siento mucho y ya vamos a ver dónde ellos están equivocados.
Y es en esta misma porción. La palabra del Señor dice que va a levantar una iglesia. La palabra del Señor dice que seremos arrebatados, o sea, una sola iglesia será arrebatada. No se confunda con tantas películas que han salido. Y las películas son arregladas. En base a varios textos de la Biblia están arregladas esas películas y los actores a veces no son ni cristianos. Yo he visto varias películas de ellas con actores que los veo en otras películas paganas. Entonces, a través de esto, no se confunda. No venga a poner el drama de una película con lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor es limpia. La palabra del Señor es recta. No tiene sombra de variación. La película le pueden poner lo que el director quiso. Y el actor tiene que hacer lo que el director dijo. Entonces, a través de lo que le estoy diciendo, solamente oiga lo que dice la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, vamos a leer la porción de los 4 versículos, del 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Le he leído los 4 textos de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y aquí está la confusión de los sectarios. Aquí está la confusión de los que dicen que van a haber 2 arrebatamientos. Mentira. Ese es un dogma del diablo para que la gente esté confiada. No hay problema, dice, si no te vas en el primero, te vas a ir en el segundo. No existe tal cosa. Perdóneme lo que le estoy diciendo. No por la palabra del Señor, sino por lo que usted piense. Pero el arrebatamiento solamente es uno. Porque una vez murió el Señor Jesucristo. El Señor no resucitó 2 veces. El Señor no murió 2 veces. El Señor no derramó su sangre 2 veces. El Señor derramó su sangre una vez, murió una vez, resucitó una vez y se fue al cielo una vez. Otra cosa, el Señor no juega con su palabra. El Señor jamás ha jugado con su palabra. Él siempre es recto, Él es Dios y no tiene sombra de variación. Le voy a decir la equivocación que tienen los sectarios. Por decir que la iglesia del nombre de Jesús predica rectamente su palabra y a muchos no les gusta. Si usted está en ese ambiente, en esas congregaciones donde lo están entreteniendo para que mientras el Señor venga, usted dé el diezmo, usted dé las ofrendas y traspase propiedades a nombre de la iglesia, apártese de ahí. Y busque la fe de Jesús. ¿Por qué razón? Porque se le va a predicar lo que la palabra del Señor dice.
Usted puede llegar a la iglesia del nombre de Jesús y si usted no lleva dinero, a usted no le van a negar la entrada. Usted tiene que oír palabra de Dios porque la palabra del Señor no se vende. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Porque el mismo Señor, el verso 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y se lo llevan. Y ahí está el problema, que como los muertos en Cristo resucitaron y se fueron, el verso 17 habla también de los que vivimos. Y dice, oiga bien, aquí tengo los muertos en Cristo. Y van para arriba. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aquí está la confusión de todo. Cuando dice los que hayamos quedado, piensan que ya está refiriéndose a los que se quedaron del primer arrebatamiento, según ellos. Y aquí no está hablando de un segundo levantamiento. Aquí está hablando de no precederé, según dice el verso 15. Dice, no precederemos a los que durmieron. O sea, preceder quiere decir irse adelante. Preceder quiere decir que no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los muertos en Cristo. Porque los muertos que están en Cristo tienen el privilegio de poderse ir primero con Cristo. Y luego los que vivimos, dijo el apóstol Pablo, acá en esta carta, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos transformados. O sea, en el mismo evento, mientras los muertos en Cristo van a una altura que ya pasaron toditos los muertos en Cristo, los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seguimos a los que durmieron en el Señor. Primero los que durmieron y luego los transformados. Vamos atrás de ellos. O sea, preceder quiere decir que les vamos a ganar adelante y no es así. Las reglas de la palabra del Señor es que no podemos sobrepasar a los que durmieron en el Señor, a los muertos en Cristo. Tenemos que esperar ir detrás de ellos en un solo arrebatamiento. Entonces, la gente que no tiene el Espíritu de Dios, que lee la Escritura literalmente, le salen 2 arrebatamientos y si se ponen a inventar les puede salir hasta más. Porque una vez oí un testimonio a unos señores del Jardín del Edén, otra congregación, que discutían con una hermana y le decían, ustedes están perdidos. Y le decía la hermana, ¿por qué? Porque ustedes solo confían en Jesús, nosotros no, nosotros confiamos en 3. Y si no los levanta el Hijo, nos va a levantar el Padre. Y si no los levanta el Padre, nos va a levantar el Espíritu Santo. Ya estaban más perdidos que el día domingo, en la noche, ¿no? Y le dice la hermana, pues ustedes están perdidos también. Porque la Escritura dice que no se puede confiar en 2 señores, mucho menos en 3. A través de la palabra del Señor, el rapto es el mismo. La acción es la distinta. Que primero, al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo la oyen y se levantan. Y al nomás pasar la medida de todos los muertos en Cristo, que ya no quede ni uno en la sepultura, entonces venimos todos los creyentes que estemos en vida. Entonces, cuando los muertos en Cristo se levanten y llegue a una medida de que ya no hay nadie en la sepultura, entonces los que estemos en vida seremos transformados y seguimos a los muertos en Cristo. Un solo arrebatamiento. No lo tome a juego. No se burle. No se ría.
Mejor pídale al Señor y escudriñe bien la palabra del Señor. Porque si usted habla de 2 arrebatamientos, de 2 oportunidades, está engañando a la iglesia. Está haciendo que los hermanos se confíen y digan, bueno, si no me puedo ir en la primera, me voy a ir en la segunda. Mentira. El que se quedó, se quedó. Y no importa que sea pastor, ministro, anciano, obispo o lo que sea, haya perseverado un montón de años, no importa. La palabra del Señor dice que solamente hay un levantamiento. En la palabra del Señor está y no lo podemos quitar. Nunca jamás nos ha hablado de 2. Esta es mala interpretación de la palabra del Señor. Por esa razón, si alguno está pensando que se va a ir en el segundo intento, mejor procure irse en el primero haciendo frutos dignos de arrepentimiento y pidiéndole perdón al Señor. Pidiéndole perdón al Señor para poder seguir en el arrebatamiento, porque la iglesia solamente es una, y una iglesia es la que va a levantar el Señor. El Señor no va a levantar la mitad de la iglesia, ¿no? El Señor no va a levantar un poquito y luego otro poquito, no, si el Señor no está jugando. El Señor ha dado la salvación para salvar a los que se arrepientan. El Señor no va a levantar 2 poquitos de iglesia, jamás. El Señor no juega con su palabra. A través de la enseñanza del nombre del Señor Jesús se predica el rapto de la iglesia. El que se quede, se va a quedar. Y el que se vaya, va a ir a gozar de esas mansiones preparadas. Si no me cree, léase Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25 habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes eran de las que estaban preparadas con aceite y con sus lámparas encendidas. Mateo 25, 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. El aceite y la lámpara, bueno, la lámpara es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque uno de los salmos muy hermosos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, y el aceite es estar lleno del Espíritu Santo, lleno de esa fe, lleno de esa confianza que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. La verdad es que usted puede hacer su decisión, pero yo le invito en el nombre del Señor Jesús a que haga una decisión correcta. Todos seremos arrebatados, todos. Media vez estemos conforme a lo que la enseñanza del Señor diga. Yo sé que algunos están criticando, algunos estarán como jueces en este momento, diciendo ese hermano lo que está predicando, ¿verdad? Pero la palabra del Señor me manda que les hable la verdad. No hay tus arrebatamientos. ¿Y qué puedo hacer yo? Los hermanos que predican así como estoy predicando, ellos no pueden predicar otra cosa. Solamente es un levantamiento. Yo estaría confiado que hubieran 2. Porque los errores que cometí en el primer arrebatamiento, tengo oportunidad de poderme arrepentir y irme en el segundo arrebatamiento. Pero el Señor no habla de eso. El Señor habla de una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, en un solo levantamiento. Y si no veamos el levantamiento de Elías, Elías en todo el símbolo que representa es simbólico del levantamiento de la iglesia del Señor. Elías no fue levantado 2 veces. Elías fue levantado una sola vez. Es el símbolo del arrebatamiento de la iglesia, que el fuego lo levantó. El fuego simboliza el poder del Espíritu Santo y Elías representa a la iglesia gentil.
Ahora, que vienen los 2 Olivos después a dar otra predicación, pero no esta la iglesia gentil. La predicación que los 2 Olivos, según Apocalipsis 11, vienen a dar es al pueblo de Israel, para que ellos, la fe que nosotros tenemos, el nombre de Jesús que nosotros tenemos, ellos crean en el nombre de Jesús, porque ellos no creyeron. El pueblo de Israel no creyó que Jesús era el Mesías. Ahora va a llegar el anticristo diciendo que él es el Mesías, pero para eso van a aparecer los 2 Olivos, para hacerles ver a ellos que no es él el Mesías, sino que él es el anticristo, y que el Mesías es el Señor Jesucristo, que hace más de 2000 años él entregó su vida por nosotros. Para esto vienen los 2 Olivos. Y dicen otros, hasta en las películas sale, dicen que mucha gente se arrepiente, porque dicen, miren las películas, pero eso no es cierto. La palabra del Señor dice que nadie les cree a los 2 Olivos, que nadie les cree a la palabra de ellos, sino que los apedrean y los matan y los dejan en medio de una plaza por 3 días. Y al término de 3 días, dice la palabra del Señor que viene el Espíritu de Dios y son arrebatados. Ellos son arrebatados, no la gente. La gente se queda porque nadie creyó a la predicación de los 2 Olivos. Escuchen lo que le estoy diciendo y escudriñe la palabra del Señor, y no se meta en tema, no se meta en ideología, no se meta en dogma. Dogma, ahí hasta para inventar. Cada congregación tiene un dogma, cada religión tiene un dogma, pero la palabra del Señor no tiene dogma. La palabra del Señor tiene palabra de verdad, porque el Señor Jesucristo lo dijo en San Juan, dice 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otra verdad, no hay otra vida, no hay otro camino, sino que el Señor Jesucristo. Por esa razón, amados hermanos, debemos de confiar en lo que estamos haciendo conforme al verdadero camino del Señor. Yo le invito a los hermanos trinitarios que de verdad escudriñemos la palabra. Si hay algún pastor que les está predicando, está falto de iluminación. Si ustedes conocieran su corazón está pensando en los diezmos y las ofrendas. Su corazón está pensando en que se va a robar el dinero de la iglesia para comprar su casa propia. Pero el problema de la salvación, Él no la va a resolver. Porque en el momento en que el Señor venga, si ustedes pueden ver las películas también, ¿verdad? Y yo no se las prohíbo, pero no las mire para convertirse por medio de una película, porque eso no es de Dios. Usted va a ver en las películas que se han quedado muchos en las iglesias y hasta el pastor se ha quedado. Y el pastor dice, no, es que yo me voy a ir en el segundo para arriar las ovejas que han quedado. Mentira. Si el pastor se quedó porque no estaba preparado. Dice la palabra del Señor que en ese día va a haber gran lamentación. Habrá gran lamentación de toda la gente e incluso de los cristianos que se quedaron. Va a haber gran lamentación, van a llorar, van a decir, ¿por qué me quedé? ¿Por qué le hice caso a ese pastor? ¿Por qué no le hice caso a aquellos jesucitas que ahora le decimos que son del Dios uno? Ahora nos critican. Ahora nos dicen unicitarios. Ahora nos dicen que somos del solo Jesús. Porque predicamos la palabra del Señor en espíritu y en verdad. Y la verdad que predicamos al único y verdadero Dios. Si no, lea lo que dice Juan capítulo 1.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y este verbo era Dios. Pero se va al versículo 14 de 1 Juan y dice, y este verbo, el que era Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria de un unigénito hijo de un padre, lleno de resplandor y de hermosura. Entonces Dios se hizo carne. No estamos hablando de dos dioses, Dios Jesús y Dios Padre. No estamos hablando. Estamos hablando del mismo Dios, pero Dios se manifestó en carne. Y si no vea 1 Corintios 3, primera de Tesalonicenses 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando dice e indiscutiblemente, quiere decir que no se puede discutir, está claro. Dios se manifestó en carne. Ahí lo puede leer. 1 Timoteo 3:16 y 17. Dios se manifestó en carne. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido en el mundo y recibido también arriba en gloria. Ahora, que usted no puede entender las dos manifestaciones de Dios, esa es otra cosa. Pídale al Señor. Porque hay dos manifestaciones de Dios, como humano y como espíritu. Si usted no las puede entender, ya es otra cosa, pero no se ponga en contra de la palabra del Señor. Y a mí me puede decir Jesucita, a mí me puede decir del Dios solo uno, no importa, porque me alegro que Dios sea uno. Pero tres, nunca lo han habido. Tres, nunca lo había. Que Dios Padre, que Dios Hijo, que Dios Espíritu. Dios solo es uno. Que Jesús es la primera persona de la Trinidad, que el Padre es la segunda persona de la Trinidad, que el Espíritu es la segunda persona de la Trinidad. Esos son puros dogmas del catolicismo. Eso no existe. Dios es uno y uno su nombre. Y si no, vea lo que dice Zacarías 14:9, y en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Mire. Y el mismo Espíritu que antes se llamaba Jehová, aunque Jehová es preparado ese nombre, ¿verdad? Pero le puede decir al Señor, le puede decir Elohim, y Elohim será uno y uno su nombre. ¿Y cuál es el nombre? El nombre es bien claro, dice, y todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Ahora, le voy a dar un texto, amado hermano, que en este momento está ya para cortar esta comunicación, ¿verdad? Y dice, no. Léase Isaías 43:7. Vamos a ver a quiénes viene a levantar el Señor. Isaías 43:7 dice, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. También puede leer Romanos 3:26, para manifestar su justicia, a fin de que Él solo sea el justo y que justifique al que es de la fe de Jesús. Que me digan que somos del Dios unicitario, si solo uno hay, no podemos nosotros inventar otra cosa. Ahora, el dogma de los trinitarios se inventó en el año 325 en el concilio de Nicea por Constantino el Grande, y de ahí empezó la idea de bautizar niños, de bautizar establecimientos, de bautizar camiones, de bautizar todo en las tres invocaciones. Pero la palabra del Señor no menciona, el Señor solo menciona el mandamiento. Menciona solo el mandamiento, que dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, oiga bien,
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí no dice que es para perdón de los pecados. Ahí dice que vayamos a bautizar en el nombre de esos tres. ¿Y cuál es el nombre de esos tres sabiendo que es un solo Dios? Pedro lo dijo. Y muchos están en contra de Pedro. Porque dice mucha gente, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al Señor Jesús que es Dios o le vamos a creer a Pedro? Pero acuérdense que Pedro no fue pilar de la iglesia porque él quiso. Es porque Dios se lo encomendó. A Pedro le dijo el Señor, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú atares aquí en la tierra será desatado allá en el cielo. Y lo que tú desatares aquí en la tierra será atado allá en el cielo. O desatado. Sí, perdón. Entonces, con él habían 12 más. O sea, 11 más. Y él 12. En cuenta Matías, que había sido sustituto de Judas. Todos tenían la misma enseñanza. Si Pedro se hubiera equivocado, cualquiera de ellos le hubiera dicho, Pedro, así no nos dijo el Señor. Mira, el Señor dijo que invocaran las tres palabras. Pero todos estaban en una misma idea, porque el Espíritu Santo, según el capítulo 2 de Hechos, dice que cayó sobre todos ellos, asentándoles como llama de fuego en sus cabezas, a todos. Entonces, si fueron todos, no era Pedro que dio la orden, fue el Espíritu Santo dándole la revelación cuál era el nombre de ese mandamiento que el Señor había dado. Por tanto, la iglesia creció. Yo pienso en una cosa, amados hermanos, y que el Señor les bendiga a cada uno. Los que me están maldiciendo en este momento también, que el Señor les bendiga. Porque a través de la palabra del Señor, quiero decirles de que prefiero ser maldecido por ustedes y no por el Señor. Porque si yo le quito a la palabra, mi nombre va a ser quitado del libro de la vida. Y si yo le pongo a la palabra, me van a ser puestas las plagas que aparecen ahí en las profecías, y yo no quiero eso. ¿Entiende? Entonces yo prefiero mejor quedar mal con ustedes y no con Dios. Pero la verdad se las tengo que decir. Arrebatamiento o rapto. Y dentro de todo eso, el tema principal no es descifrarle qué es arrebatamiento o qué es rapto, no. El tema principal es que usted considere que no hay dos arrebatamientos, sino que hay uno solo, y que la iglesia en ese uno solo se va a ir. Solo que los muertos en Cristo van arriba y los transformados vamos abajo. No podemos preceder, según el verso 15. Según el verso 15, no podemos preceder, o sea, no podemos pasarles. Porque el privilegio de los muertos en Cristo es que se van primero y nosotros atrás de ellos, en un solo arrebatamiento. Que el Señor les bendiga a todos. Hay mucho que hablar sobre esto. Pero véase la parábola de las 10 vírgenes. Cuando las 5 imprudentes fueron a buscar aceite, las que estaban preparadas se fueron con el Señor y el Señor cerró la puerta. Cuando ellas llegaron de nuevo y tocaron, aunque insistieron, ya no les abrió el Señor, sino solamente les dijo: apartaos, no os conozco, no sé quién soy. ¿Quién sois? Entonces, que Dios le bendiga a cada uno. Parece duro, pero esta es una exhortación de enseñanza. Casi no es ni predicación, es una exhortación de enseñanza para que usted escudriñe la palabra del Señor. Todo el libro de los Hechos no habla de una Trinidad, ni de Mahoma, ni de José Smith, ni de ningún profeta. Habla del nombre de Jesús, de la conversión. Si usted me muestra un versículo donde hay un bautizado invocando las tres palabras, quizás yo me voy con usted.
pero yo le voy a mostrar, pero que sea bautismo, que lo hayan bautizado los apóstoles. Y yo le voy a mostrar miles de bautismos en el nombre de Jesús, donde la iglesia nació. Primero los 120 que estaban esperando al Señor, luego 3,000 convertidos, luego 5,000, luego Felipe predicaba en Samaria y convertía en hombres y mujeres, y luego la conversión de Cornelio en capítulo 10 y los demás, y hasta Pablo bautizado en el nombre de Jesús en Hechos 22:16. Que la paz de Cristo sea con todos, amados hermanos, ¿verdad? Y adelante, todos a escudriñar la palabra del Señor. Paz del Señor, mis saludos a todos. Gracias a Dios.